platícanos, a ver, ¿quién dice? Allá, a ver, platícanos, ¿qué empresa vas a arrancar? ¿O qué empresa ya tienes? No tengo empresa, pero veo a mi esposa pasándose horas jugando un juego de cómo dirigir el agua para mojar a un cocodrilito y pagó 3 pesos o 10 pesos por eso y sé que puedo hacer un juego mejor que ese. ¿Y cuándo vas a empezar a hacerlo? Ya estoy empezando ahí. ¿Ya? A ver, ¿quién va a ser el co-founder de este amigo? ¿Quién va a empezar a trabajar? Algo de lo que nos comentó Celeste es, si voy a empezar un negocio, hay que empezar a hacerlo con alguien. ¿Quién va a animarse a empezar a hacer? A ver, platícanos un poquito, Roberto, lo que tú has hecho de cosas. Aquí viendo caras conocidas, ya sé que vas a hablar al rato, pero ¿qué es lo que has hecho con tus empresarios a que hagan ellos empresas? Platícanos rápido. Con las personas que trabajan en mi empresa, Ajá. los apoyamos para que emprendan también, ¿no? ¿Pero cómo? Así, ¿qué les ofreces? Pues les ofrecemos financiamiento y conocimiento y entrenamiento y todo eso, ¿no? O sea, aquí hay una nueva forma de que cuando uno va a trabajar contigo, no solamente van a trabajar contigo. Así Eventualmente, juntos pueden hacer algo más grande. Así es, esa es la idea. ¿Cuántos de ustedes habían pensado en que eso es posible dentro de sus propias empresas? O las empresas que trabajan allá, a ver qué nos quieres compartir. Bueno, pues yo siempre he sido de pensar que 2 cabezas piensan mejor que una. Y la verdad, yo ahorita tengo se puede decir que un negocio que mi mamá emprendió, pero yo le ayudo en todo lo que significa lo técnico. En parte yo ahorita un amigo que es muy de la iniciativa, lo tengo ahí conmigo porque a él le gusta mucho aprender. Y yo tengo una idea de que siempre hay que trabajar para aprender, no para ganar dinero. A mí se me hace que viste la película de Facebook donde platicaba precisamente Mark Zuckerberg que el chiste él no pensaba hacer un negocio, sino que pensaba hacer algo que le iba a gustar. Bueno, esto es parte y al rato a lo mejor volvemos a platicar con algunos de ustedes, pero lo que me gustaría mucho es en qué medida puedo compartir con ustedes la experiencia de lo que es estar en el Silicon Valley. Acabo de escribir este libro recientemente después de más de 7 años de haber vivido ya en el Silicon Valley y de haber tenido una de las experiencias más difíciles que uno normalmente tiene. Yo vivía en México, trabajé en investigación, después un día decidí que quería crear mis empresas y creé 7 empresas en México. Entre las empresas logramos una que lo que hizo fue el sistema de control de agua potable de la Ciudad de México. Otra empresa diseñó la red de telecomunicaciones de CFE. Otra empresa creó todo un sistema de mapas para hacer mercadotecnia en el ambiente financiero. Y a final de cuentas, una de las experiencias en que yo dije cuando me invitó la Secretaría de Economía y FUMEC a que fuera yo a dirigir la oficina de TECVA en Silicon Valley, dije, pues la verdad es que tengo mucha experiencia en crear empresas. Mi primer punto, el día que yo llegué y empecé a platicar con la gente del Silicon Valley, fue darme cuenta que todo lo que había aprendido para hacer empresas, había que tirarlo a la basura y volver a empezar. Y esto, para muchos, pensarían que eso es una de las partes más difíciles, quitarse una piel y cambiarse para poder hacer negocios de otra manera. Bajo ese criterio, uno de los puntos que yo quiero compartir es, señores, ¿cómo aprendemos a pensar como estamos en el Silicon Valley, estando en cualquier parte? O sea, ustedes, llega uno aquí a Tabasco, se respira un ambiente increíble. Ayer en la cena que tuve con los otros conferencistas e invitados, realmente uno se da cuenta de la calidad humana que existe en estos lugares. Y la pregunta es, podemos pensar como en el Silicon Valley, pero podemos estar en cualquier otra parte del mundo y hacer algo, como puede ser un Google, un Facebook, un Yahoo. Y cuando hace rato en una de las gráficas que mostraba Carlos decía, el valor de Apple es como el 10% del Producto Interno Bruto de México. Ese es el valor.
En el Silicon Valley, las 150 empresas más grandes que hay producen lo mismo que todo México. $1 trillón. Entonces, ahí hay algo raro que tenemos que entender. Y la pregunta en ese sentido es, ¿podemos realmente traer ese ambiente que existe en el Silicon Valley aquí a México para poder nosotros pensar? Ahorita alguien dice, bueno, es que yo quiero hacer una cuestión de un juego para agua. Alguien dice, yo le ayudo a mi mamá a tener. La pregunta es, ¿quiénes de ustedes, hace rato levantaron la mano y dicen, yo quiero emprender? ¿Quiénes de ustedes creen que dentro de 3 años su empresa pueda vender $50 millones? Ahí, nada más una gente, ya no hubo nadie más. La pregunta es, señores, si ustedes creen que poder hacer una empresa que vende $50 millones es mucho, ¿cuánto vende hoy Facebook? Más de $10 billones al año. ¿Cuánto vende Google? Más de $20 billones al año, $20,000 millones. Si queremos hacer negocios de alto valor, ¿cómo podemos hacerlo? Y ahí lo que me gustaría es, ¿en qué medida nosotros podemos pensar en una forma que es algo de lo que yo descubrí cuando llego a Silicon Valley? Y es a pensar como rey, a pensar como king. ¿Cómo yo uso mi conocimiento, le aplico innovación y con las capacidades que yo tengo localmente puedo salir a vender a cualquier parte del mundo? Ahorita platicaba con algunas de las gentes que estuvieron en el podio en la primera parte cuando inauguraron el evento y les preguntaba, bueno, ¿qué tanto el ambiente que existe aquí en Tabasco es vamos a venderle a Pemex? Pemex es uno de los primeros lugares que mucha gente se puede imaginar. Y déjenme ser un poco como decía Carlos, ¿no? Los que estamos en el Silicon Valley somos sangrones. Ya me dieron permiso para hacerlo, entonces ahora voy a aprovechar para poderlo hacer. ¿Qué podemos irle a vender a Pemex? ¿Cómo instalar Windows? ¿Cómo hacer un sistema de producción? ¿Cómo hacer un sistema de cómo mantener las máquinas? ¿Y cuántas veces puedo vender eso? Mi pregunta es, ¿qué le podemos vender a Pemex? Y podemos pensar en cuántas empresas como Pemex existen en el mundo. Cuando volteamos y vemos Shell, Chevron, British Petroleum y cientos de otras más, ¿por qué no pensamos en que para nosotros Pemex sea nuestro laboratorio de cómo hacemos algo interesante que lo puedan comprar en cualquier parte del mundo? Pero entonces la pregunta es, ¿qué cosas pueden ser interesantes? ¿Cómo podemos hacer sistemas de monitoreo para ver que el consumo, el transporte del petróleo tenga la mejor calidad? ¿Cómo podemos detectar fisuras en los oleoductos? ¿Cómo podemos hacer que los oleoductos sirvan para poder mandar no solo líquidos? Alguien decía, no solo petróleo. Alguien decía, oye, ¿podríamos enviar a través de los ductos de Pemex agua a los estados del norte que tienen problemas de sequía? Oye, pero es que el aceite y el petróleo contaminaría el agua. Ah, bueno, esos son los problemas interesantes. Si alguien encuentra cómo pueden usar en forma múltiple este tipo de cosas, porque al final de cuentas los oleoductos de Pemex pues mandan un tipo de petróleo y después mandan otro tipo de petróleo y después mandan gasolina y después mandan diésel. O sea, no es como los que manejan las partes de redes y dicen TCP/IP para manejar datos, pues también se maneja el mismo concepto de batch dentro de los ductos. Y podríamos agregar otros líquidos que no fueran solamente petróleo. No sé. Si planteamos bajo ese esquema esa mentalidad y decimos, señores, ¿cómo yo puedo pensar como king,
para pensar que el conocimiento que ustedes tengan aquí, le pongan componentes de innovación, y quienes en vez de que solamente vayan a platicar con el superintendente de la planta de aquí, vayan a ir a una planta a Nueva Orleans, o vayan a ir a Texas, o vayan a ir al Mar del Norte, y tengan la capacidad de intercambiar ideas, para que entonces con el conocimiento que tenemos en este lugar podamos ir a otros lugares. Crear innovación, y entonces ahí, ¿cuántas empresas conocen ustedes que las ven venir, que vienen del extranjero y que son grandes empresas, que son hechas también por 4 gentes que están en un laboratorio o están en una oficina, en la misma manera que lo que pueden estar ustedes en los coworking space que tienen aquí? Eso pasa en todos lados, no es una cuestión de que ellos sean mejores. Alguien decía, la gente en Silicon Valley es gente igual que nosotros, es gente con la cual platicamos y tenemos las mismas aventuras, y bajo ese sentido pensamos en cómo podemos hacer estas aventuras. Platicaba ahorita con gente de la Secretaría de Turismo aquí del Estado. ¿Cómo hacemos de que este Estado, que tiene una riqueza natural impresionante, se convierta en el lugar en donde la gente creativa quisiera venir a pasar sus vacaciones? O sea, la gente que está metida en hacer todos estos proyectos, cuando le decimos, oye, ¿por qué no nos vamos a la sierra, o nos vamos a las montañas, o nos vamos a los grandes ríos que existen aquí en Tabasco, y creamos un ecoturismo que realmente tenga el atractivo para poder traer cosas? Realmente eventos como este que están haciendo es un evento extraordinario en que están llamando la atención, están invitando a gentes de otros lados. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos para que esto sea una oportunidad de negocio? Para que no nada más cuando vienen al evento de El Futuro MX, la gente venga y esté 3 días aquí. ¿Cómo hacemos de que vengan ellos a querer estar recluidos durante un mes en cabañas en medio de la sierra, y ustedes puedan ofrecer ese tipo de servicios? Y entonces la pregunta es, ¿qué necesito yo para poder hacer un buen desarrollo? ¿Cómo puedo tener una cabaña que tenga un ancho de banda de 100 megabits? Pues sí, pero es que Telmex nomás me da 2 megabits. Pues ahí está la oportunidad. Si Telmex no da 2 megabits, ¿cómo ustedes hacen vía satélite la posibilidad de que estas gentes puedan tener 100 megabits y poder estar trabajando en un ambiente totalmente distinto? Ahí es donde yo quisiera invitarlos a que ustedes empecemos a salirnos de dónde estamos, para dónde queremos estar. Aquí está el título del evento, El Futuro MX, es, señores, ¿cómo hacen que Tabasco se convierta en un lugar que todo mundo hable de él? Hace rato decían en las presentaciones, ¿cómo genero adquisición de clientes? La pregunta es, ¿cómo hacemos esa adquisición de clientes para este lugar? Para este lugar que puede tener unas proyecciones increíbles y sumamente atractivas. Y aquí lo que yo quisiera invitarlos es que cómo ustedes pueden pensar sin salirse de este lugar con una mente global. Cómo ustedes pueden traer gente de otros lugares que puedan compartir con ustedes estas experiencias. La verdad, el lugar es agradable, es un lugar muy atractivo. Si eso, imagínense que ahorita tenemos un auditorio con 1000 gentes, pues la pregunta es cómo podemos traer grupos de 20 gentes que sean directores de empresas que quieran estar aquí y quieran discutir. Y entonces les revierto el problema, porque la pregunta es, ¿qué hacen ustedes para provocar el interés de otras gentes para que sea agradable? ¿Cómo clonamos a Lino y aquí a José Manuel a que no sean las únicas personas que traen toda esta iniciativa? Es una labor increíble, pero pues es mucho trabajo. ¿Cómo hacemos que cada uno de ustedes sean esos embajadores en que hablamos de social media y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes conocen gente nueva en estos eventos? ¿Cuántos de ustedes están ahorita tuiteando y cuántos de ustedes están conectándose con las gentes que están tuiteando también y generan esa tendencia? Esto yo creo que es un punto en que hay que pensar en grande.
Si no pensamos en grande nosotros, ¿quién lo va a hacer? La gente de afuera, pues la gente de afuera lo que va a hacer es pensar en grande para llevárselo para su terreno. Los que tenemos que hacer que pensar en grande somos los que estamos aquí. Y la pregunta es cómo todos ustedes aprenden a pensar colaborativamente. Aquí déjenme regresar a la portada del libro, y este es un tema que a mí me fascina. Esta portada del libro tiene dos componentes que realmente el artista que hizo este dibujo logró pescar lo que a mí me interesaba. Para empezar algo grande, no necesitamos tener las grandes cosas, una simple varita es suficiente para construir un puente. Y muchas veces decimos, no tengo los recursos para poderlo hacer. Si no tengo los recursos, entonces mi pregunta es, ¿con quién me apoyo para poderlo hacer? ¿Con quién me ayuda para poderlo lograr? ¿Con quién me apoyo para que podamos hacerlo? Entonces, aquí este sentido tiene algo que a mí me interesa mucho que usted se quede en la mente. Las grandes cosas nunca empiezan grandes. Y si uno piensa, yo quisiera tener una empresa que vende 50 millones de dólares y quieren que tengan unas oficinas fabulosas, van a empezar en un garage, van a empezar haciéndolo con lo mínimo que ustedes tienen. Y cuando no tengan la capacidad de hacerlo solos, ese es el momento de poder ir a buscar que las cosas jalen. Entonces, bajo esto, una de las cosas que es interesante, si decimos que quiero hacer un jueguito, la pregunta es, ese juego de a 3 pesos, para que realmente valga la pena, ¿cuántos tengo que vender? Si vendo 1 millón, pues son 3 millones. Pues no puedo decir que es mal dinero, pero ¿es todo lo que quieres? La mentalidad de la gente en el Silicon Valley es, ¿cómo hago en los próximos 3 años el dinero que necesito para vivir el resto de mi vida? ¿Quiénes de ustedes se han puesto a pensar cuánto dinero necesitan para vivir el resto de su vida? Si lo hiciéramos fácil, dijéramos, yo necesito 1 millón de pesos para vivir cada año, tengo una expectativa de vida de 75 años, y pongan la edad de cada uno de ustedes, pues ahí ya saben cuál es la cantidad de dinero que necesitan hacer. Entonces, crear esto es interesante, y cuando voltean a ver y ven a gentes como Mike Zuckerberg, que hoy vale 20 billones de dólares, o la gente de Google, que valen 30 o 40 billones de dólares, o Bill Gates, que vale 80 billones de dólares, eso es mucho más dinero que necesitan para vivir el resto de su vida, él, su familia, la familia de la familia de la familia de la familia, ¿por cuántos años? ¿Y qué es lo que hace uno cuando tiene esa capacidad? Pues cómo poder ayudar a la gente a que haga más cosas. Y entonces la riqueza la tenemos que hacer partiendo de que hagamos dinero. Muchas veces dicen, vamos a buscar en cómo ayudar a la gente que no tiene dinero para que haga cosas. Mejor hagamos mucho dinero nosotros y después vemos cómo los ayudamos. Si hacemos mucho dinero y podemos ayudar a alguien, y alguien que nos ayude a generar más dinero para ayudar a otra gente, vamos a tener una escala y una pirámide que sea interesante. Ahora, como lo han mencionado en los 2 casos anteriores, que además me da mucho gusto porque pues, realmente con Celeste tenemos una relación muy especial, hay muchas experiencias, ha generado miles de ideas y hemos platicado cuando dice, es que es difícil hacerlo. Pues sí, pero ¿a poco no también eso es lo más rico? Lo difícil es lo que hace atractivo hacerlo. Lo decía Carlos Mondragón ahorita. No, es que yo en vez de ir a perder mi tiempo en la universidad quise hacer mis negocios y después decidí cerrar mis negocios. El aprender a fallar es una cosa importante, pero ¿qué elemento tiene el aprender a fallar? El aprender a fallar no es conformismo, es cómo hago cosas que cuando no funcionan, aprendo de ellas. Y si estoy creando algo nuevo, lo más seguro es que de 10 decisiones que yo tome, la mitad van a tener problemas. Y esas decisiones que tienen problemas, la pregunta es, ¿por qué fallé? ¿Qué tengo que hacer para que no vuelva a pasar? Y la siguiente vez que esté en estas circunstancias, lo pueda hacer mejor. Si aprendemos bajo eso, entonces estamos cambiando el rol del aprendizaje. Y en esto
algo que tenemos que aprender, y es una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo a los mexicanos. Y esto muchas veces la gente inclusive me dice, lo que vas a decir, Jorge, no se vale decir. En México somos cobardes para competir. La competencia es un recurso, aprendamos a usarlo. Los clústeres dicen, vamos a juntarnos para que no nos pirateemos gentes. Y mejor me volteo y le digo, oye, ¿qué vas a hacer para que no te piratee tu gente? Tienes que ser mejor que yo. ¿Por qué no provocamos esa competencia y en vez de preocuparnos, nos ocupamos en hacerla? En vez de que nos dé miedo de que nos van a quitar a la gente, pues mejor decir, nosotros somos mejores que los demás. Y como somos mejores que los demás, la gente no se va a ir con ellos, porque les ofrezco algo mejor. Y entonces la competencia, en vez de que se convierta en algo que nos preocupa, es algo que nos debe alimentar. ¿Cuántas veces han oído ese comentario de que ahora hasta las virgencitas de Guadalupe las importamos de China? Mi pregunta es, ¿cuándo vamos a empezar a hacer Mao Zedongs para venderlos en China, no? ¿Por qué no revertimos la pregunta? No, es que ellos vienen para acá, bueno, ¿y nosotros cómo vamos para allá? Un día platicaba con el dueño del Tizoncito, el restaurante de tacos en México, que es muy famoso, y agarra y me dice, no, es que estamos felices porque ya abrimos el Tizoncito en China. Le digo, ay, qué padre, ¿cuántos tienes? 10, ¿y no te da pena? ¿Cómo? Me debería dar, estoy orgulloso de eso. Le digo, no te da pena en el tamaño de China, ¿por qué no piensas en tener 10,000 restaurantes? Es más, ¿por qué no piensas en tener 100,000 restaurantes? Es que no tengo dinero para hacerlo. Es que no quiero que alguien más trabaje conmigo. Es que no quiero que haya más dinero conmigo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al rato va a haber el Chinchoncito, que va a ser la versión china, con 10,000 restaurantes. ¿Por qué no nosotros somos los que jugamos en ese terreno? Y aquí hay algo que hay que pensar desde entonces. Hay que pensar globalmente. Si queremos pensar globalmente es donde nosotros tenemos que hacer algo. Y como decía Celeste en su plática, hay que estar en modo de venta. Pero faltó incluir una parte. También la empresa está en forma de venta. Ustedes construyen las empresas como mercancía que también son susceptibles a venderse. Instagram, 10 gentes, $1 billón o 800 millones de dólares, algo por el estilo. Ustedes pueden construir negocios grandes y pensar que el negocio se puede vender. Y pues ya tuvieron la experiencia de lo que dice Carlos Mondragón, de que por andar regateando pues, se quedó sin nada. ¿Cómo aprendemos? Y eso no hay manera de aprenderlo más que en la guerra. Hay que trabajar duro y algo de lo que yo quisiera es en qué medida ustedes ven que Silicon Valley es uno de los lugares entonces en donde podemos construir una visión. Podemos imaginarnos, o sea, cuando decimos gentes como los creadores de Google, que diseñaron a Google en el escritorio de un mexicano. Su asesor de tesis en Stanford era mexicano. Y ahí empezaron con la idea de que por qué no organizamos la información del mundo. Esa es la visión de Google. Uno de los problemas que yo creo que es la mejor visión que puede existir. Porque lo que querían era organizar la información, a la hora que empezaron a organizar la información, ¿qué es lo que pasó? Que nos han dado la capacidad de crear más información. Como creamos más información, ahora hay más información que organizar. Como hay más información que organizar, hay más problemas y entonces estamos en un círculo infinito que mientras mejor sea Google para hacer estas cosas, más información va a haber. Mientras más información vaya a haber, más trabajo tienen. Y es tal vez la visión perfecta. Nunca van a poder terminar. Porque ¿qué quiere decir eso? Que si logran tener toda la información organizada, o una de dos, o tienen un sistema que antes de crearse la información ya está clasificada, lo cual no creo que sea posible, o dejamos de producir información y quiere decir que el ser humano dejó de existir. Y espero que no pase eso. Entonces, aquí el punto es, yo quiero invitarlos
¿cómo pueden ustedes crear empresas con esa visión? O sea, ¿quiénes de ustedes van a cambiar la mentalidad de que voy a hacer una aplicación para Pemex o voy a hacer una aplicación para vendérsela a la Secretaría de Desarrollo XZ dentro del gobierno? Y mi pregunta es, ¿qué nueva aplicación pueden hacer para el gobierno que se la puedan vender a cualquier gobierno del mundo? O sea, a final de cuentas, ¿Facebook es diferente para ustedes que para los chinos? Pues no. Es el mismo Facebook que ustedes conocen que se usa en un lado y en el otro. ¿Por qué no podemos construir aplicaciones que sirvan aquí o sirvan en cualquier parte del mundo? Y si eso va a pasar, entonces el tamaño de su empresa pues tiene un mercado que creo que es un poquito más grande que la colonia Nápoles, ¿no? Y lo más importante en ese sentido es cómo empiezan todas estas ideas. Muchas veces decimos es que necesito mucho dinero, lo mencionaban en la mañana en la inauguración, gracias a ProSoft que nos han ayudado a conseguir, y nos han creado también la visión en que no puedo empezar algo si no tengo dinero. Yo los quiero invitar a que pensemos qué podemos hacer antes de que tengamos dinero. Y para poder hacer algo grande, lo que nosotros tenemos que hacer es salir a encontrar problemas en la calle. Salir y encontrar cosas que no están resueltas en donde la capacidad de ustedes sea la suficientemente fuerte para poder hacer algo atractivo. Y cómo vamos a las universidades, y aquí dejen decirles algo, ok, hay aquí en Tabasco 15 universidades, 20 universidades, 30, no sé cuántas. La pregunta es, ¿5? ¿50? ¿Hay 50? Bueno, ¿cómo vamos a esas 50? ¿Y cómo vamos a todas las que hay en el país? ¿Y cómo empezamos a tener relación con cualquier otra universidad del mundo? ¿Quiénes de ustedes han visto lo que está produciendo de contenidos MIT y Stanford, que son hoy totalmente libres, están en internet, son gratuitos y generan cientos de ideas que ustedes pueden aprovechar? Al rato, espero que ya por ahí vi que estaba Gustavo, que cuando nos hable de Startup Weekend, la nueva iniciativa que trae ahora de Startup Weekend Next. Ahora, el punto es cómo el gobierno nos ayuda a romper eso e irnos más allá. Uno de los grandes problemas, como digo ahorita, crear empresas con la mentalidad del Silicon Valley, es cuál es una característica de Hewlett Packard, de Yahoo, de Symantec, de Google, de Facebook. Están orientadas a el público en general. En México tenemos dos grandes problemas. Lo primero que queremos hacer es venderle al gobierno, y después de que nos golpea el gobierno y es difícil venderle, vamos a quererle vender primero a los monopolios. Si ustedes quieren tener situaciones difíciles de poder construir un negocio escalable y atractivo, vayan a venderles a los monopolios, a las grandes empresas. ¿Por qué? Es cierto, es atractivo, tienen un gran poder de compra. Pero también tienen un gran poder de negociación. Y ese gran poder de negociación, ¿cuál es el criterio que traen normalmente esto? Quiero el proveedor que sea más barato. Y el proveedor que sea más barato quiere decir que es el que tiene más galleta y más músculo. Y como tiene más galleta y más músculo, hace que nosotros vendamos barato. ¿Quiénes de ustedes, a ver, aquí en la audiencia, tienen un iPhone o un iPad? ¿Y a poco es lo más barato que hay en el mercado? ¿Es lo más barato de cualquier? No. No es barato. ¿Y por qué lo compran? Porque me gusta, porque me da estatus, porque tiene ventajas, por lo que quieran. Señores, si queremos crear negocios de alto valor, vayamos a buscar al consumidor. ¿Cómo hacemos que el consumidor en México consuma más? Pero es difícil venderle a los consumidores. Pues sí.
Como es difícil, por eso es que es más atractivo. Como es más atractivo, cambiemos las reglas de juego, pero entonces aprendámoslas, juguemos en ellas y veamos en donde, para poder hacer este tipo de cosas, ¿cómo lo hago? Para poder llegar a mercados de volumen, ¿cómo las relaciones a través de las redes? O sea, ser un agente de altas conexiones para que mucha gente empiece a hablar de ustedes. ¿Quiénes de ustedes han pensado en que los medios de comunicación son un canal para que ustedes una idea la pongan en el mercado? Si ustedes ven cuántos tweets se están generando, hace rato hablaban de números gigantescos de tweets, pero ¿cuántos tweets se están generando de este evento? ¿Cómo hacemos que a través de esta capacidad de comunicación que puede darnos un evento como estos podemos encontrar problemas que la gente quiere que se resuelvan y que tienen una mayor disposición a pagar más por ello y una mayor capacidad de poder hacer cosas? Y un punto que yo les diría es, hay que buscar realmente espacios de innovación. Y esta es una gráfica que ha sido la experiencia que he vivido en 7 años. El recorrer este camino de estas gráficas es un punto que para mí es fundamental. ¿En dónde empiezan las grandes ideas? En espacios de innovación. ¿Cuáles son los espacios de innovación? Este lugar hoy es un espacio de innovación. ¿Cuántos de ustedes están sentados ahorita junto a gente que no conocen? Bueno, después de la tarde, luego al terminar mi plática, si la gente que está a los lados de ustedes la conocen, cámbiense de lugar. Estos lugares son para conocer gente nueva. Y platiquen con ellos de qué hacen, qué tipo de cosas hacen y cómo los pueden hacer. Los que están sacando fotos, la presentación está en slideshare.net en mi usuario Zavala55. Con toda confianza pueden usarlo y referenciarlo. El punto de estos espacios de innovación, de conocer estas gentes, cómo crean oportunidades. Si la gente que está al lado es un ejecutivo, es una persona que trabaja en las empresas, es un investigador, ¿cómo expanden ustedes esa área de conocimiento? En Silicon Valley lo primero que hace uno cuando llega a un evento es voltear y ver en dónde están sus amigos, para caminar en sentido contrario. ¿Por qué? Como son mis amigos, les puedo hablar el día que quiera. La gente que no conozco, no sé dónde la puedo encontrar. Y esa es una característica muy mexicana. En los eventos nos juntamos los que nos conocemos, nos sentamos con la gente que ya hemos platicado. Hagan ese ejercicio. Tienen 2 días de oportunidades para poderlo hacer. Ahora, después de que encuentran esos problemas y empiezan a platicar con otras gentes, lo que hemos hecho nosotros en Tecva es crear bootcamps. Y aquí estamos haciendo una cosa que es bien interesante. ¿Cómo pueden encontrar nuevos problemas y cómo pueden darles soluciones diferentes? Señores, sálganse de su zona de confort. ¿Cómo? Vayan a tomar cursos, seminarios, eventos en otros lugares. Lo que estamos haciendo en Tecva es que estamos haciendo programas de 1 mes de inmersión en que estamos llevando a académicos, a empresarios, a emprendedores, a gente de gobierno, por 1 mes entero al Silicon Valley. Y les armamos programas para que se resuelvan problemas particulares en su entorno. Y creen empresas con una visión totalmente distinta. Los modelos, he oído en la mañana varias gentes me dicen, es que queremos seguir creando incubadoras en México. Sí, este modelo lo que nosotros estamos proponiendo es que antes de que la gente entre a una incubadora aquí, se vaya a otro contexto, descubra maneras de cómo se hacen empresas en otros lugares y después regresen aquí. Eso cambia el marco de referencia. Cuando conocemos más gente tenemos más recursos y además cuando yo regreso aquí, mi punto de referencia es
quiero competir contra lo que vi. No quiero competir contra lo que tengo. Y muchas veces decían, el problema de emprendimiento es un problema de cómo hago yo una nueva empresa. Y no es cierto, es un problema de actitud. Cómo tomo los riesgos de ir y crear algo distinto. Y en ese sentido, esta parte de ir y tener un bootcamp Build or Die, o sea, o creas algo grande o mátalo. Y el aprender a matar ideas es tan importante como el hacer un proyecto bueno. Si las cosas no están funcionando, en que si voy a hacer un proyecto en que dicen, no, es que voy a hacer una empresa para hacer factura electrónica, otra más, híjole. Vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo que no haya hecho nadie, vamos a hacer algo que a la gente le guste lo que vamos a hacer. Y ahí el punto es, piense en su empresa en donde el punto de mercado o el punto de atracción no sea su lugar. No quiere decir que no vendan en su lugar. No piensen en su lugar. ¿Por qué? Porque el lugar donde ustedes están es un lugar protegido, es un lugar que conocen, es un lugar, podemos decir, fácil. Si realmente quieren tener algo grande, piensen en que lo pueden hacer en otro contexto. Y ese otro contexto, piensen los grandes problemas que tienen en cómo arrancan una empresa. Y entonces, como me dicen, necesito dinero. Si recorrí todo el camino anterior, traigo algo bueno, traigo algo que vale la pena, la gente lo quiere, entonces ahora sí le compro a Carlos de que dinero sí hay. Si yo tengo buenas ideas y problemas interesantes que la gente quisiera pagar por ellos y yo tengo la capacidad de hacerlo, ahí es donde yo empiezo a necesitar dinero. Pero hacerlo antes va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque cualquier otra gente lo puede hacer. Y si cualquier otra gente lo puede hacer, pues lo va a hacer la gente que tiene cierto dinero. Y voy a poner primero en mi negocio que en el negocio del vecino. Ahora, lo han comentado los dos casos anteriores y seguramente lo van a oír y oír y oír. El negocio, el éxito de un negocio son los clientes. Y una de las cosas que estamos nosotros discutiendo es cómo le doy soluciones que no conocen los clientes que yo no conozco. ¿Cómo le doy soluciones que no conocen mis clientes, los clientes que yo no conozco? Ya les dije, váyanse fuera, estén en otro contexto, porque puede ser que haya más negocio en otros lugares. Y ese más negocio en otros lugares es algo que hay que buscarlo. Pero es que no conozco a la gente, pues sí, pero tampoco la conoce nadie más. Si es algo nuevo, el traer nuevos clientes, la adquisición es difícil y es cara. Pero si empezamos a tener tracción en un mercado que la gente demanda, a la hora que lo demandan, empieza a haber atracción, la gente empieza a hablar de nosotros, salen competidores y entonces en vez de decir no quiero competir contigo es qué bueno que tú estás compitiendo conmigo porque me vas a ayudar a ser consciente lo nuestro. Y ahora el reto es cuál de los dos es mejor, porque la gente va a comprar y ahí hay que ver mejor en qué sentido. A veces pensamos que tecnológicamente tenemos el mejor producto. Pregúntenle a Yahoo y a Google. Google fue a venderle su tecnología a Yahoo y Yahoo le dijo yo tengo una mejor tecnología. Y surprise, vean lo que pasó. Ni tuvieron la mejor tecnología ni fueron los mejores. Y a esta parte de adquirir nuevos clientes entonces viene en un proceso en que si queremos llegar a esos puntos que nos mostraron hace rato de crecimientos de 3, 5 y 10x al mes, eso es aceleración. ¿Cómo hacemos que más gente venga a Tabasco a pasar vacaciones en ecoturismo? ¿Cómo hacemos que más proyectos que hay hechos por ustedes se vendan en las empresas petroleras del mundo? ¿Cómo hacemos que el software que se puede producir en Tabasco lo conozca la gente? Esos son los puntos que yo quisiera. Y si todo esto lo hacemos bien,
y traemos el principio de King que mencionaba, pues con el conocimiento y la innovación vamos a poder, con nuestras capacidades, hacerlo mejor. Y vamos a llevarlo al resto del mundo. En este sentido, algo de lo que nosotros jugamos, y es interesante, o sea, el tema este de los business plans y los planes de negocios, es un tema ampliamente discutido con la gente de la Asociación Mexicana de Capital de Riesgo en México. Cada que nos sentamos juntos sacamos chispas, porque ellos dicen, preséntame un plan de negocio bueno. Nosotros decimos, yo tengo una buena idea. Hay que aprender a generar en una manera sencilla el descubrimiento de qué es lo que realmente la gente necesita. Si yo hago un plan de negocios es para tener algo que yo conozco y las variables las tengo medidas. Si las tengo medidas, estoy haciendo algo que ya todo mundo puede hacer. Si todo mundo lo puede hacer, entonces lo voy a poder entrar a un mercado en que voy a competir por precio. Y señores, si ustedes quieren tener algo que valga la pena competir por precio, les tengo una mala noticia. Solamente ganan los que tienen mucho dinero. Porque para competir por precio tengo que tener gran escala, tengo que tener gran volumen, tengo que tener gran poder de adquisición, y eso solamente lo pueden hacer los grandes. Y si dicen, es que todos nosotros no tenemos dinero, pues pregúntenle a Google, cuando eran 2 estudiantes en un dormitorio, ¿cómo le hicieron para irle a pegar a la empresa más grande del mundo que se llama Microsoft, que hoy está preocupada de que le está quitando mercado Google a Microsoft? Entonces, la pregunta es, ¿en qué lugares podemos hacer? Si ustedes piensan que los monopolios van a desaparecer por una orden dictatorial, pues váyanse a vivir a Venezuela, y sí, van a pasar y van a morir por una orden dictatorial, pero van a quedar peores después cuando queden en manos de otra gente que ni siquiera sabe hacer negocios. Los monopolios van a tener un enfrentamiento cuando cientos de empresas hagan mejores cosas y empiecen a tener mejores productos y tengan más alcance que el mercado. Por lo cual eso lo vamos a hacer solamente con innovación. Si lo hacemos con innovación, vamos a poder hacer mejores cosas y vamos a ser más rápidos que los grandes, que los monopolios y que las grandes corporaciones. Y esto es donde el jugar con esta secuencia, en donde los invito a que busquen el término de Innovation Games, en donde nosotros a través de juegos es como exploramos con los clientes. Y alguien decía, yo quiero hacer un jueguito. La pregunta es, ¿cómo me siento con 50 gentes para ver qué tipo de juego es el siguiente juego? Dice, no, es que hasta que no esté listo no se lo voy a enseñar. Mejor averiguo qué es lo que quiere la gente, le doy algo y si eso les gusta, pues entro yo en esa conversación. Es un cambio de paradigma. Si tenemos ese cambio de paradigma, ahí nosotros tenemos que jugar en una manera diferente. Y esa manera diferente nosotros lo hacemos jugando, en que decimos, vamos a hacer el Product Box, y lo que hacemos es, antier estaba en mi oficina en Silicon Valley y teníamos a 20 empresas que están diseñando productos alimenticios, y antes de que veamos cuál es la competencia, les dijimos, con estas cajas de cartón en blanco y un montón de papelerías, plumones, diseñen el producto soñado que mañana van a ir a platicar con gentes en los supermercados en Estados Unidos para ver si la gente les gusta lo que están ofreciendo. Si no les gusta, pues pregúntenles por qué no les gustan, y si sí les gusta, sepan por qué, para que puedan hacerlo. Dicen, es que estos estudios de mercado, que son lo que hacen los focus group y las grandes firmas y todo eso, con una caja de cartón de FedEx y muchos papeles estamos haciendo lo mismo. El aprender a hacer esas cosas. Cuando hablamos de incubar nuevos negocios, la pregunta es cómo podemos hacerlo de una manera diferente. Y ahí es toda una secuencia en cómo podemos hacerlo, todo este proceso, adquiriendo clientes, generando modelos de negocio, y modelo de negocio es una hoja en donde decimos qué le vendemos a qué gente y cómo vamos a hacer negocio. No es un plan con 50 viñetas de Excel y números que no entiende nadie, y que a la hora que uno como decía Celeste, que menciona Steve Blank, no hay plan de negocio que resista la primera entrevista con un cliente. Entonces no pierdan ni siquiera el tiempo en eso.
Por ahí, no sé si está Ileana, que el otro día estábamos discutiendo eso, y los planes de negocio funcionan en un segmento. Cuando estamos inventando las cosas, no funcionan. Y esa es una posición que sí. Entonces, yo les diría, piensen en cómo aterrizar y encontrar en otros lugares, piensen ustedes cómo pueden ustedes actuar globalmente y piensen ustedes qué tipo de recursos se podrían hacer. Y ahí, no sé cómo andamos de tiempo, la presentación esta puedo tardarme como 3 horas en hablar y no sé cómo andamos de tiempo, prefiero qué preguntas tienen, qué cosas hay, interactuar, discutir, y si alguien tiene una idea que quiera pichar aquí, que quiera conversarla, estamos listos. Entonces, no sé, preguntas, si no sigo hablando, los aburro. Nadie, o sea, a ver, allá tenemos a alguien. A ver, platícanos tu idea. Una pregunta. Pregunta lo que Una quieras. pregunta más que nada. Muy buenos días a todos. Vengo de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y algo muy interesante que comentaba hace rato, y yo comparto igual y creo que es de mucho interés, es cómo hacer, tomando ya tu filosofía, cómo hacer que todos estos jóvenes que están aquí, todos los profesionistas del estado de Tabasco, de las instituciones de educación superior, puedan tener la posibilidad de estar internándolos por un mes, como bien decías hace rato, en el Silicon Valley. Cómo poder lograr convenios de esa naturaleza para que todos los tabasqueños podamos estar internados ahí en Silicon Valley. Y definitivamente lo que comentabas también es, concuerdo con esa idea, de que saliendo del confort y saliendo a otros estados, inclusive a otros países, definitivamente te traes una visión muy diferente y puedes comparar el estado en el que tú estás viviendo y en lo que tienes que hacer, en la parte que te tiene que preocupar para que esto vaya creciendo, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es cómo poder hacer convenios con las instituciones de educación superior para que podamos injertar o llevar a estos jóvenes al Silicon Valley. Mira, ahí estamos trabajando en 2 líneas. Tú sabes que ahorita estamos en tiempos políticos interesantes en nuestro país. Y por el lado gubernamental hay una propuesta hacia la misma Secretaría de Educación Pública o a los estados en cómo poder buscar ciertos fondos para que lo hagan becado. El experimento que hicimos en la vez pasada lo hicimos con 24 estudiantes y 12 profesores de una institución privada de México y conseguimos fondos privados. Que esa es otra de las alternativas que estamos viendo, cómo inclusive las instituciones locales podrían becar a estos estudiantes con la experiencia o la expectativa de que cuando regresen hagan sus prácticas profesionales con miras a que estas mismas empresas los puedan contratar. Entonces, nuevamente yo creo que aquí es donde tenemos que empezar a ser creativos. Hay que empezar a buscar distintas alternativas de cómo hacerlo. México tiene muchos fondos que se han sido de mucho provecho, la Secretaría de Economía, CONACYT, NAFIN, tienen esto. Ahora, la pregunta es, tenemos que encontrar nuevos modelos porque ya lo que se ha hecho, pues tiene su cauce, qué cosas nuevas vienen. Y eso es algo lo que, al contrario, este es un foro de innovación y hay que inventar esos nuevos modelos y encontrar cómo los podemos resolver todos. No es algo que podamos decir está resuelto, pero es algo que factiblemente yo creo que va a haber muchas alternativas, se están presentando varias ideas de estas, pero eventualmente podríamos pensar en muchos más y una de las cuestiones a través del mismo foro consultivo de la ciencia tiene los veranos de innovación, emprendimiento, que es una de las cosas que también se pueden hacer como una alternativa. ¿Alguien más que nos quiera preguntas? Gracias, buenas tardes. Yo traigo la idea de promover, conozco algunas artistas, pintoras locales aquí que se van llenando su casa de cuadros porque no los venden. Y no los venden porque no encuentran una salida finalmente a esa producción. Y entonces ahorita estoy platicando con unas porque les digo que eso que ellas hacen podemos venderlo en Alemania. ¿Por qué en Alemania? Porque como que se me hace que están más sólidos que otros países de Europa. Y ahora con tu plática ya lo veo muchísimo más complejo, pero más posible. O sea, así me gustaría que pudieras
decirme cómo entrar en un país donde no sé hablar ese idioma de ellos, no, ni siquiera decido si el dominio de la tienda va a ser MX o D, pero yo creo que ahí está el mercado porque hay una necesidad que es sacar esta producción de acá y allá hay una demanda hacia este tipo de cosas, pues mexicanas y latinas y el arte y eso. Mira, ahí es un buen punto, ahí te puedo decir de varias formas de cómo manejarlo. Uno, hay una organización que se llama la Red de Talentos Mexicanos en el Extranjero, que es un grupo que somos actualmente más de 19 capítulos alrededor del mundo. Los que estén en LinkedIn busquen Red de Talentos Mexicanos, es como se llama el grupo. Y este grupo lo que andamos, somos gentes profesionistas que vivimos fuera de México. Se estima que nosotros somos alrededor de 1.100.000 profesionistas que vivimos fuera del país. Y lo que andamos buscando es cómo hacer esas conexiones. Porque el primer punto es cómo tengo una conexión del otro lado, el segundo es qué tengo que ofrecer de este lado y el tercero es cómo empezamos a establecer una comunicación. Ese es un canal. Otros canales que estamos viendo es, pues, a ver, Carlos, tu $1,000,000, ¿no le meterías a hacer un sitio que sea rentamos arte mexicano en cualquier parte del mundo? Y que podamos poner arte a que pueda hacer esta gente, tengan esos lugares y poderlo llevar. ¿Cómo inventamos estas cosas? Y yo creo que esto que mencionas sería perfectamente factible. ¿Cómo hacemos en Nueva York, en Berlín, en Londres, camadas de arte mexicano que está circulando y que lo tenemos en renta en lugares locales? Y esa es una oportunidad de negocio. Entonces, a ver quién se va a animar a hacer. ¿Cuándo es el Startup Weekend de Tabasco? A ver, Lino, ¿dónde andas? Ya, no. ¿Ya fue? Hace mes y medio, bueno, pero podemos organizar una sesión especial o la siguiente, ¿no? Entonces, eso yo creo que sería una alternativa. Y la tercera es, la mejor forma que nosotros hemos descubierto, y en Tecva es lo que hacemos, es, nosotros tenemos 8 oficinas alrededor del mundo, la más cercana a Europa está en España, en Madrid, es cómo empresas mexicanas van a hacer esa exploración, están con nosotros por un periodo que puede ser desde un mes hasta un año, a través de fondos de la Secretaría de Economía y el Fondo PYME, para explorar oportunidades de negocio que tienen un propósito, cómo vendemos cosas hechas en México fuera del país. David Ochoa tiene en sus manos las preguntas que se están realizando a través de Twitter, como el ejemplo que tenemos en pantalla. Adelante, David. Gracias. Hay una pregunta que hace Zurdou. Quiere saber cómo vender una idea y evitar que te la roben. ¿Cómo? ¿Cómo vender una idea y evitar que te la roben? Mira, yo creo que una de las primeras cosas es, las ideas no valen nada. Lo que vale es lo que hagas y ejecutes con esa idea. ¿Y cómo vas a hacer que no te la roben? Hay varias formas. Si la idea realmente tiene un contenido innovador, patentable, pues lo puedes proteger por los canales legales. Ahora, si la idea es una idea muy frágil, la única manera es velocidad. Haz algo que salga al mercado, empieza a generar demanda, empieces a contactar a agentes y vender, 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 vender. De otra manera, si tú dices, nos pasa, o sea, yo recuerdo hace poco tiempo tuve la visita de 2 mexicanos que llegaron a mi oficina en Silicon Valley. Me dice, oye, traemos una idea muy buena, pero no te la podemos decir. Y agarro, me despido y les digo, pues bueno, qué bueno que vinieron aquí. ¿Cómo te voy a ayudar? Y la realidad es que uno de los puntos que uno tiene que encontrar es que las buenas ideas, si hay alguien que está convencido de que la va a poder hacer, debe ir más rápido que todos los demás. Velocidad is the name of the game. Speed is the name of the game. Entonces, no te preocupes porque te la roben, preocúpate porque esa idea sea la mejor y muévete rápido. Es que necesito muchísimo dinero. Si es una cuestión que va a caer en un commodity, de entrada estás perdido, busca cómo le hizo Google para hacer un diferenciador de tal manera que llegues con una manera diferente a tener una escala de mercado atractiva. Esta no es pregunta, pero quieren que des tu Twitter y tu LinkedIn. J. Zavala,
Y mi correo es jorge.zavala@tecva. De hecho, si puedes pasar la lámina hasta en la última lámina deben estar mis datos, si mal no recuerdo. Buenas tardes. Hace rato comentó que toda la presentación que hizo es parte de su libro. Sí. Quisiera saber dónde adquirir su libro. En Amazon lo puedes adquirir en impreso o a través de Kindle en formato electrónico. Okay. Aquí en México no hay ningún En lugar México donde- todavía no llega, pero pues, la opción es, los medios de comunicación hoy ya son electrónicos. Ok. Y es un tema que estamos explorando hacerlo aquí. Te puedo decir que me tardé menos tiempo en publicar el libro que en encontrar quién pudiera publicarlo en México. Ok. Muchas gracias. ¿Me lo puedo meter como abajo de la camisa? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Mucho desmadre. No tanto, ¿ah? Me dijeron que íbamos a hacer muchas empresas, ¿verdad? Pues ¿cuántas tienen que salir de este evento? ¿10? ¿15? ¿Cuáles son las ideas que ustedes quieren? Realmente aquí yo creo que es, si quieren poner la última lámina que está para que tengan los... Ok, ese es mi Twitter y mi correo personal. Y la presentación está en slideshare.net bajo mi usuario Zavala55. Si no existe otra pregunta, damos entonces por finalizada la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias entonces a Jorge Zavala que nos acompaña hoy en este centro de convenciones, en este Congreso Internacional, El Futuro MX se escribe digital. En estos momentos se le hará entrega de un reconocimiento a cargo del presidente City Tabasco, el licenciado José Carlos Galván López. Falta el reconocimiento. Gracias. Bueno, en lo que viene el reconocimiento, Jorge, muchísimas gracias por compartirnos todas tus experiencias. Recuerdo que fue hace casi 3 años que tuvimos la oportunidad de tener una plática contigo, Lino Romero y un servidor, cuando fuimos al primer iWeekend y que nos platicaste todo lo que se estaba haciendo, todo lo que se podía hacer. Pues bueno, nada más nos tomó 3 años que vinieras, pero bueno, fue muy bueno porque hoy creo que es mucho más productivo escuchar de ti todo lo que se puede hacer y efectivamente, como tú lo dices, pensar global, pero actuar fuera de la zona de confort. Muchísimas gracias y por favor, un aplauso a Jorge. Gracias Jorge Zavala por acompañarnos este día.